y riesgos es muy, muy importante para que también se pueda dar a conocer no solamente a nivel en la estructura organizacional del más alto nivel, sino también en todos los niveles, no solamente personal supervisor, no solamente gerencia, no solamente parte prevencionista, tiene que saberlo también personal de campo, personal administrativo, todos deben estar involucrados y conocer acerca de los peligros y los riesgos. No podemos dejar que ninguno de ellos quede por fuera cuando estemos hablando acerca de peligros y riesgos, acerca de su matriz hiper C, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta todo ello para que ellos puedan también conocerlo. Entonces vamos a pasar rápidamente para que no nos vaya a quedar corto el tiempo y poder resolver todas sus dudas y poder mostrarles un ejemplo de llenado de matriz hiper. El tema de hoy va a ser entonces peligros y riesgos, nuestro tema 4. Con eso ya estaríamos cerrando la parte inicial para poder empezar después a hablar sobre el plan de seguridad. Y empezamos con la matriz IPERSE. ¿Qué viene a ser esta matriz IPERSE? Esta matriz viene a ser un documento para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos, en el cual vamos a considerar una actividad operativa, controles, una evaluación de este riesgo o una reevaluación de algún riesgo no aceptable, y como resultado vamos a tener la implementación de medidas de control respectivas. Existen muchas formas de poder identificar peligros y riesgos, existen diferentes modelos de matrices, existen varios formatos, yo les he pasado junto con Valeria varios formatos distintos, hay algunos que los ha compartido la ley, otros que no, por ejemplo que está aquí, es uno de un manual de Sunafil que también he compartido, el cual se indica cómo se hace la identificación de peligros y riesgos. Existen muchos, algunos cumplen más su función que otros, pero principalmente hay que tomar en cuenta todo lo que me solicita, pues obviamente la parte normativa, la parte de la ley, tenemos que cumplirlo con lo que la ley me indique y eso tiene que verse reflejado en una matriz. ¿Por qué es tan importante esta matriz y per se? ¿Por qué te lo he dejado hasta ahora como un tema 4? Esta matriz y per se es muy importante porque una correcta identificación de peligros y riesgos va a ser la base para que tú puedas establecer tus actividades preventivas. Yo no te he hablado de más acciones de prevención aún, te he hablado de organización, te he hablado de la ley, te he hablado del comité, te hablé del reglamento, te hablé de la política, los objetivos, todo parte prácticamente introductoria, parte de gestión, parte inicial. Y no había tocado ningún otro tema en materia de campo en sí, de tema de ejecución, porque todavía no había podido llegar a este tema, el tema de la matriz hiper. Aquí va a salir prácticamente todo. Una correcta identificación de peligros y riesgos te va a permitir que tú puedas establecer correctamente las acciones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Una vez que nosotros identifiquemos los peligros y riesgos, vamos a poder establecer los procedimientos de trabajo, los famosos PETs, los procedimientos de equipo de trabajo seguro, los estándares. Los vas a poder sacar de aquí, porque en base a esto tú vas a saber cuáles van a ser tus actividades más riesgosas, cuáles requieren un procedimiento y cómo llevarlo a cabo. Ingeniero, y también si yo quiero saber en qué temas quiero capacitar a mi personal, también lo vas a sacar de aquí, porque aquí vas a identificar en qué necesitas a tu personal formarlo, en qué necesitas instruirlo, enseñarle a hacer para evitar que le ocurra algún accidente, que le ocurra alguna lesión. Aquí también vas a ir tus temas de tus capacitaciones. Ingeniero, al interno me decía, ingeniero, una consulta, ¿cómo sé qué EPPs le tengo que dar a mi personal? También lo vas a sacar de aquí, porque de aquí vas a saber exactamente cuáles son los peligros y riesgos a los que está expuesto y de qué manera vas a, en primer lugar, evitar la lesión y en segundo lugar, a contrarrestar los efectos de esta lesión. Entonces, según eso vas a saber qué equipos de protección personal o equipos de protección colectivo tienes que entregarle. El plan de seguridad también se basa en tu matriz y per se, porque aquí vas a identificar cuáles son esos peligros y riesgos que necesitan ser tratados y de qué manera los vas a tratar, lo vas a establecer en tu plan de seguridad. Y tu plan de emergencias o tu plan de contingencias, como lo quieras llamar, también lo vas a sacar de aquí, porque cuando identifiques peligros y riesgos, cuando identifiques qué le puede dañar a tu personal, aquí vas a identificar las situaciones de emergencia que luego vas a tener que trasladarlo a su correcto tratamiento a través del plan de emergencia respectivo, el plan de contingencia respectivo. Entonces, la matriz hiper va a ser fundamental para que podamos establecer todas las acciones de prevención que son importantes justamente para la prevención de los accidentes de trabajo. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de matriz hiper, es muy importante también tocar dos conceptos fundamentales para poder hacer la correcta identificación y evaluación, ¿bien? Uno es el peligro y el otro es el riesgo. Muchas veces estos dos términos se confunden, hay muchas personas que los toman como iguales o no logran entender la diferencia que hay entre ambos, ¿bien? Entonces vamos a pasar a definirlo. La norma ISO 45001 te define un peligro como una fuente con un potencial para causar daño y o deterioro de la salud.
También el reglamento de la Ley de Seguridad, la Ley 29783, la define como una situación o una característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, a los equipos, a los procesos, al ambiente en general. El riesgo lo define la ISO 45001 como una combinación entre la probabilidad de que pueda ocurrir un evento o una exposición peligrosa relacionada con el trabajo, la severidad del daño o el deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición. También el reglamento de la ley lo define como la probabilidad, ojo que se está repitiendo mucho estos dos términos, probabilidad, de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente. Más aún, riesgo laboral está definido por el reglamento de la ley como la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo te cause enfermedad o lesión. Cuando tú traes estas definiciones a personal técnico, personal de campo, no te van a entender. Probablemente se queden, lo lean y te digan, ah, ya, muy bien, qué bien. Pero probablemente no te entiendan. Entonces, por eso lo que yo acostumbro a hacer, y espero que a ti también te sirva, es como que quitar un poquito esta definición y ponerlo en palabras simples que ellos puedan entender. Y para eso vamos a poner un ejemplo, ¿bien? Vas a disculpar si es que en algún momento notas que dirijo mucho el tema de la evaluación respecto a alguna actividad en particular, pero es la actividad que yo más domino, entonces un poquito que lo voy a orientar a ese lado, ¿bien? Vamos a suponer que tenemos una actividad cotidiana, tenemos aquí a este señor que viene realizando una actividad normal, una actividad, pues digamos que está haciendo un trabajo, no sé, de carpintería, de construcción para algún vecino, para algún conocido, un trabajador normal, ¿no? Está realizando, de repente no se nota bien, pero está realizando una actividad en una escalera, haciendo trabajo en altura, ¿correcto? Está trabajando, usando sus equipos, como podemos ver, no lleva ningún equipo, ningún implemento, está así, todo fresh, ¿no? Su ropa de trabajo normal. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo te digo que este señor, así como está, en determinado momento, va a terminar así? Es más, yo te lo extremo muchísimo más. Toda persona que me va a hacer trabajos en altura va a terminar así, accidentado. Si yo te dijera eso, si tomáramos en cuenta que todo trabajo en altura va a ocasionar que una persona que realice ese trabajo va a terminar accidentado, va a terminar en el suelo, va a terminar completamente en mal estado, pues por ley, por obligación, por conciencia, por un poquito también un poquito de mea culpa, nadie haría trabajos en altura. Pero entonces, ¿por qué es que ese trabajo se sigue permitiendo? ¿Por qué es que, qué es lo que ha tenido que pasar para que este señor que haga trabajo en altura haya terminado así accidentado? ¿Cómo es que hemos pasado de un peligro o una condición peligrosa, un peligro como tal, como viene a ser el trabajo en altura, se materialice en una consecuencia, en una lesión, en una pérdida, si quieres llamarlo así? ¿Cuál es ese evento intermedio que ha tenido que ocurrir entre el peligro y la lesión, la consecuencia, la pérdida? ¿Qué ha tenido que ocurrir para que se pueda materializar, para que hablemos de una lesión? Esa, esa escena, ese factor que nos está faltando, en este caso, por ejemplo, el tema de que este señor ha tenido que caerse para que le ocurra esta lesión, a eso le llamamos riesgo. Toda actividad está sujeta a ciertos riesgos. Esto no significa que indudablemente siempre te vas a lastimar. Significa que si no tomas las medidas de precaución, si no tomas las medidas de prevención necesarias, puedes accidentarte. Por eso es que decíamos mucho que el riesgo es la probabilidad, porque no es completamente seguro que una persona se va a matar haciendo una actividad, pero existe un riesgo, existe una probabilidad, existe una chance, una oportunidad, como lo quieras llamar, pero da la oportunidad, da la probabilidad de que una persona pueda accidentarse si no toma las medidas de precaución. Por eso es que mucho en materia de seguridad nosotros decimos que tenemos que controlar estos riesgos, ¿de acuerdo? Mantener la probabilidad muy baja, hacer todo lo posible para que esta persona no se me caiga. Ahora, peligros vamos a encontrar en cualquier lado, en cualquier actividad, en cualquier trabajo. En menor o mayor medida siempre va a haber un peligro, siempre vamos a poder identificar peligros. Yo a veces decía, un poco como la broma, ¿no? No quieres accidentes de trabajo, no quieres que tu actividad tenga peligros, no trabajes entonces. Porque siempre cualquier actividad que tengas, cualquier actividad laboral, cualquier actividad cotidiana que tú hagas, cualquiera de ellas va a tener algún peligro. Y estos peligros siempre van a estar asociados a esos riesgos. Eso no lo podemos eliminar a cero, no podemos eliminarlo así, salvo que dejemos de hacer la actividad. Entonces nuestra función va a ser tomar las medidas preventivas para controlar estos riesgos. Ahora,
Este riesgo no solamente consiste en un tema de probabilidad, este riesgo también involucra otro factor muy importante, y vamos a verlo también en la misma actividad con otro ejemplo. Tenemos aquí el señor que hace trabajo en altura, pero vamos a suponer que somos una empresa formal, una empresa que le gusta hacer las cosas bien. Entonces, a mi trabajador que hace las actividades de trabajo en altura, no lo mando así a la guerra sin ningún arma, lo equipo completamente, ¿no? Le compro una buena escalera, le pongo un sistema de doble soga para poder amarrarlo bien la escalera a las estructuras. Este señor está capacitado, le hemos entregado todos sus implementos, su casco, su arnés, su deslinga de anclaje, absolutamente todo, está correctamente bien equipado. Entonces, esta persona, así como está, a diferencia de esta otra, es muy poco probable que vaya a caerse, porque pues está tomando todas las medidas preventivas, ¿no? Pero vamos a suponer que como estamos hablando de probabilidad, y una probabilidad muy pocas veces, teóricamente, puede llegar a cero, pero en la práctica muy pocas veces llega, vamos a suponer que esta persona pisó mal, se resbaló, la probabilidad era mínima, pero se cayó. Entonces esta persona también se cae. Tomando en cuenta la diferencia que tenemos con el primer caso de una persona que no tenía absolutamente nada, y aquí una persona que sí tiene su equipamiento, que sí ha sido capacitado, que sí ha sido entrenado, que sabe cómo hacer las cosas, te pregunto a ti, ¿tú crees que una persona así, correctamente equipada, va a terminar así una vez que se caiga? ¿Qué opinas tú? No, porque está con todos los implementos, está con toda la parte de seguridad y el riesgo va a ser mínimo. Ok, correcto, muy bien. El nivel Decimos de que riesgo va a ser bajo porque está sí, cumpliendo con las medidas de seguridad que la empresa le ha proporcionado, ¿no? ok, Entonces, correcto, muy bien. Es cierto, el riesgo, la probabilidad, aquí quiero manejar dos factores para que quede muy claro. El riesgo es bajo, correcto, porque está correctamente equipado. La probabilidad de que se vaya a caer es baja, es cierto. Es muy poco probable que se vaya a caer. Pero vamos a ponernos en el peor de los casos que esta persona pisó mal, se resbaló, hubo un pequeño temblor que desequilibró la escalera, qué sé yo, cualquier efecto que muy poco probable que ocurra, pero ocurrió y esta persona sí se cayó la escalera y él se cayó. Esta persona, a pesar de haberse caído, no va a llegar al suelo porque tiene un arnés. Por lo tanto, esta persona va a quedar suspendida. ¿Va a tener un golpe? Sí, probablemente sí. El tirón que le va a dar el arnés probablemente le duela, sienta algún malestar. Esta persona va a sufrir una consecuencia muy severa, depende, si lo dejamos mucho tiempo suspendido, sí puede llegar a asfixiarse, tenemos cierto límite de tiempo, dependiendo de la condición de la persona, aunque aproximadamente son unos 10 minutos, de repente menos, dependiendo, como digo, su condición de salud, para que podamos rescatarlo, para que podamos liberarlo de la presión de las correas del arnés, para poder rescatarlo, para poder llevarlo a suelo y darle la atención médica que requiere. Pero entonces esta persona no va a tener un contacto directo con el suelo, porque esta persona está tomando medidas preventivas. Y a eso voy con el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que el accidente te vaya a ocurrir, la probabilidad de que te vayas a lastimar, pero aparte también se combina con el factor de la severidad, de qué tan severo, qué tanto te vas a lastimar si es que te llegara a ocurrir el accidente. La prevención es innegable, tú no quieres que te ocurran accidentes, nadie quiere accidentes, pero si es que te van a ocurrir, llegado al punto de que algo falló y te ocurrió el accidente, también tenemos que controlar que el daño que te va a ocasionar este accidente sea mínimo, sea menor. Si tengo un accidente que te puede matar, en este caso tengo un accidente que te va a lastimar de repente un poco, pero puedo salvarte la vida. Hay maneras de protegerte. Entonces, a eso va el riesgo. El riesgo trabaja en los dos frentes. La probabilidad de que te ocurra, te va a ocurrir, como te puede ocurrir, como que te puede que no ocurrir, con la severidad, qué tanto te vas a lastimar. Bien, por eso decimos que cuando hablamos de peligro, y recuérdalo bien porque puede venir en tu examen, cuando hablamos de peligro nos referimos a aquellas características propias de un proceso, propias de una actividad, de una tarea, que pueden causar daño a un individuo. Todo aquello que está relacionado con la actividad que te puede causar daño es un peligro. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que te va a ocurrir ese daño junto con la gravedad de esas consecuencias. Por eso, matemáticamente también decimos que el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad. Y cuando tú evalúes tus riesgos, vas a tener que tomar esta fórmula, vas a tener que combinarlo de esta forma.
Probabilidad por severidad es igual a tu nivel de riesgo, ¿bien? Ingeniero, ¿cómo sé cuánto ponerle de severidad? Ingeniero, ¿cómo sé cuánto ponerle de probabilidad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase, ¿bien? Pero entonces quiero que lo recuerdes de esta manera. Peligro, todo aquello relacionado con la actividad. Riesgo, combinación de probabilidad de que te ocurra con la severidad o la gravedad de las lesiones, de las consecuencias que pueden ocurrir. Esa es la manera de poder entenderlo, de poder diferenciar, ¿bien? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una actividad de soldadura, una persona que está en una actividad de soldadura, si no tiene el debido cuidado o si está muy expuesto a esta actividad, dependiendo de los factores, tiene el riesgo de que vaya a tener lesiones en la vista. Ejemplo, si por ejemplo hace su trabajo sin ningún tipo de protección, o si lo hace muy constantemente, no toma medidas preventivas, el lugar de trabajo no es el adecuado, entonces esta persona va a sufrir la lesión. ¿Qué otros ejemplos podemos ver? Tenemos algo más simple, un trabajador de limpieza en la calle, en la vía pública, que no usa un chaleco reflectivo, que esté en la oscuridad, nadie lo ve. ¿Qué crees que le pueda ocurrir a una persona así trabajando en la vía pública, de noche, en la madrugada, donde es muy poca la visibilidad? ¿Qué le podría ocurrir? Que lo atropellen. Que lo atropellen, correcto. No significa que todos los trabajadores de limpieza en la calle van a ser atropellados, pero si no se toman las medidas preventivas, pueden llegar a ser atropellados y se pueden lastimar. También tenemos, por ejemplo, haciendo labores de oficina, haciendo trabajo administrativo, usando una computadora, una laptop. Si no tomamos el mobiliario, si no hacemos que el mobiliario es ergonómico, si no tomamos las medidas necesarias, si usamos la laptop muy seguido, si no tomamos una buena postura, si no conocemos de ergonomía, también podemos llegar a tener, al final, enfermedades. Podemos tener, por ejemplo, el síndrome de túnel carpal y las demás, ¿correcto? Entonces, esa es la manera. No significa que toda actividad me va a llevar indudablemente, sin ninguna justificación, sin ningún previo aviso, me va a llevar directamente a la lesión. Significa que si yo no tomo cuidado, puedo lesionarme. A eso vamos con peligros y riesgos. Bien, mírate en este ejemplo. Ya tengo este ejemplo aquí. Tenemos una especie de almacén abajo. Aquí podemos identificar diferentes condiciones peligrosas. Bien, mencióneme cuáles puedes identificar tú en este caso. Los señores ya están bajando por las escaleras con el tubo. Ok. ¿Qué más? Tienes ahí una mancha de aceite en el piso. Muy bien, tenemos aquí la mancha de aceite. ¿Qué más? Hay una persona que está bajando las escaleras. Sí, hay una persona que está bajando las escaleras mirando hacia atrás. Correcto, muy bien. El señor está cargando la carretilla, llevando la carga en una posición inadecuada. Muy bien, correcto. Están atentos. Está Muy bien. sentado encima de una máquina que está transportando, me parece, materiales. Están conversando, hay dos personas, uno sentado encima de una máquina que lleva materiales. Ok, muy bien. Bien. Sí, Hay es una correcto. escalera rota a la pared. Muy bien, correcto, también lo vieron. En primer lugar, tenemos aquí al señor que está con su máquina transportadora, como bien mencionaba, y pues no debería subirse ahí, ¿no? Yo he visto, he tenido una oportunidad de ver a alguien también haciendo una actividad similar a esto, que a veces lo ven como juego, a veces lo toman a la broma, pero puede ocasionar un accidente, ¿no? Este jueguito infantil puede ocasionar un accidente y es necesario saber cómo tratarlo también. Aquí el señor que está cargando el barril está en una posición inadecuada, una mala postura, puede ocasionarle una enfermedad ergonómica. Aquí el distraído que está bajando la escalera, no se fija, puede tropezarse, puede caerse, aparte acá está manchada la escalera, puede ocasionar un accidente. La escalera que está rota no debería estar aquí, debería estar en un almacén correctamente identificado, o ya de plano deberían haberla botado, deberían haber hecho la disposición de ese tipo de residuos para que eviten, pues, ¿no?, el tema de los inconvenientes necesarios. Tenemos también aquí el tema de esta escalera, que no tiene ningún barandal, entonces estas personas, una mala maniobra, también pueden caerse de esta escalera, ¿bien? Tenemos aquí un clavo sobresalidos. Puedo decirte por experiencia que esto es muy doloroso, sobre todo si no tienes el calzado de seguridad apropiado para ello. Aquí una persona que está cargando parece una especie de paquete, pero pueden ver, está con su vista obstaculizada, no puede ver bien. Recuerda que cada vez que levantas peso, si estás solo sobre todo, tienes que evitar que esa carga te nuble la visión, ¿de acuerdo? Tienes que tener la posibilidad de poder ver para saber hacia dónde te estás dirigiendo. Aquí la persona mala posición de la carretilla y aparte
La rampa se encuentra en mal estado, aquí una mala maniobra, puede mover y se puede caer. Del mismo modo, aquí están mal apiladas las cajas, se pueden caer, pueden ocasionar un accidente. Aquí los dos distraídos, que, bueno, aquí una de dos, son trabajadores de aquí que no están prestando atención y esta falta de atención en la actividad puede ocasionar accidentes también, o no son trabajadores, pero están dentro de un área donde se está trabajando y esto también puede ocasionar un accidente. La presencia de terceros en una actividad donde no están autorizados a estar puede también ocasionar un accidente, ¿de acuerdo? Y hay que tener las medidas preventivas para eso. Y claro, también tenemos aquí la mancha de aceite dentro de en esta zona de trabajo que puede ocasionar también que alguien se tropiece, se caiga, ¿bien? Género, pero esto es muy común, pues, ¿no? De ver en actividades en campo, en actividades en talleres, en almacenes, en fábrica. Esto es muy común, ¿no? Pero, ¿qué pasaría también si hablamos de actividades de oficina? Pues bien, en actividades de oficina, aunque parezca increíble, aunque algunos no lo noten, o tal vez lo notan, pero no le dan importancia, también podemos encontrar diferentes actos y condiciones, diferentes situaciones que pueden poner en peligro la vida, la integridad, la salud o el bienestar de algún trabajador, ¿correcto? ¿Quién me puede mencionar de aquí algunos que podemos encontrar en esta zona? El hombre está sobre una silla tratando de agarrar unos libros que tengan altura. La silla puede correr y él resbalarse y caer. Correcto, muy bien. Aquí el imprudente de la silla. ¿Quién más? Está recogiendo papeles del piso y hay un cajón abierto, aparte que hay libros también encima del estante. Correcto, muy bien. Aquí. Tenemos ¿Quién en más? el pasadizo obstaculaciones, hay una persona cargando y abajo hay un tacho botado. Correcto, también, muy cierto. Debajo de la ventana vemos un señor, ¿no? Que está haciendo un peso de una manera inadecuada, ¿no? ¿Este? Ah, sí, Sí, muy así bien, es. correcto. El señor de rojo que está Hay realizando tinta un derramada trabajo en el rápido piso. encima Ok, de la silla de ruedas. sí, muy bien, Está con los pies recostados sobre el escritorio. correcto. Aquí tenemos el señor, como decían, que estaba cargando en mala posición, pero aparte tenemos aquí una La ventana que está posición abierta. del que está de rojo con amarillo está mal sentado. También, correcto, muy bien. Aquí el señor que está mal sentado, correcto. Tenemos un trabajador sentado con las piernas arriba en el escritorio. También una muy mala postura. Esto a veces lo hace mi hijo pequeño y cuando lo hace siempre le digo que se puede tirar de espaldas. Hay que tomar también las medidas preventivas para eso. Falta orden y limpieza. Correcto, falta orden y limpieza también. Aquí también podemos apreciar, como pueden ver, que hay mucha sobrecarga de tensión. Esto, si es que está en un mal estado, en determinado momento puede llegar a ocasionar también un accidente eléctrico, un incendio, y esto puede perjudicar a los trabajadores. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos que también tomar estos pequeños detalles para poder tomar las medidas preventivas necesarias. Aquí, como mencionaba, la falta de orden y limpieza, nuevamente un trabajador que está cargando demasiado, no tanto por el peso, sino que no lo puede ver, no puede ver exactamente hacia dónde va. Aquí los imprudentes, el de acá que estaba sentado, está parado sobre la silla, que no es para pararse aquí, se puede caer, y el que está también mal sentado con las piernas arriba. La mancha, el líquido que se ha derramado, que también puede ocasionar que alguien se resbale. La persona que está aquí, que, bueno, yo al principio la entendía como una persona que está con mucha sobrecarga de trabajo, pero también podemos entenderla como alguien que está mal ubicado. Si pueden ver aquí, está hacia una ventana donde le da lleno el sol, no puede hacer bien sus actividades, ¿de acuerdo? Este sol le va a estar molestando absolutamente durante todas las horas que esté trabajando ahí. Me ha pasado también por experiencia. Afortunadamente a mí sí me pusieron una persiana, no sabemos si a esta persona le irán a poner alguna persiana para que pueda evitar esto. Muy común esto, y a veces no nos damos cuenta, poner nuestras bebidas, nuestro café, nuestros alimentos cerca de los equipos de los ordenadores. Eso también puede ocasionar, por ejemplo, que se derrame, se madure el equipo, o también puede ocasionar que de repente alguna falla en el equipo que puede ocasionar un accidente. Aquí tenemos un extintor que está muy mal ubicado. Mira la altura en la que se encuentra. O sea, una persona alta de repente podrá alcanzarlo, pero si es una persona bajita, una persona de 1,50 m, 1,60 m, le va a ser muy complicado llegar a este extintor, y la idea de los extintores es que estén más o menos a la altura, pues, de tu cintura, más o menos 1,20 m, 1,50 m, para que puedas acceder rápidamente a ellos. La idea es atender la emergencia de inmediato, no que tengas que buscar una escalera, algo para que subas, o agarres la silla como el imprudente de aquí y de repente te accidentas por estar tratando de bajar el extintor. La falta de orden y limpieza, indudable, y aquí también, ¿no? Tenemos el tema de los cajones que están mal ubicados, ¿bien? Correcto.
Ahora, ¿qué me indica la ley respecto a la matriz IPERSE? ¿Qué debe contar con mi matriz IPERSE? En el artículo 77 del reglamento de la ley de seguridad nos indica que la evaluación de los peligros y los riesgos tiene que ser por cada puesto de trabajo, en consulta con los trabajadores o sus representantes, tienen que haberse evaluado condiciones de trabajo previas o existentes, tenemos que identificar las características personales o el estado de salud conocido de estas personas, la legislación vigente, tenemos que identificar las leyes, los peligros y riesgos relacionados al ambiente de trabajo, los controles que tienen que ser adecuados para el tratamiento de los peligros y los riesgos, y la vigilancia de la salud, ¿de acuerdo? Esto es lo que me dice o me decía la ley. Pero, más o menos a fines de 2019, ocurrió un accidente pues, que se hizo un poquito mediático en cierta cadena de restaurantes, estaban haciendo labores de limpieza y fueron electrocutados de una forma muy, no sé, ¿quién se esperaría que alguien que esté haciendo labores tan simples como hacer una limpieza, trapear un piso, termine accidentado de esta manera con tales consecuencias? Menos, a mí me pareció realmente increíble, ¿no? Tal nivel de desconsideración por parte de los empleadores, porque indudablemente hubo una desconsideración por parte del empleador. Entonces, a raíz de esto que se hizo la investigación y se hizo tan mediático, yo lo asocio siempre a esto, no estoy seguro si fuera así, pero más o menos por esas fechas, porque esto ocurrió más o menos en diciembre, noviembre del 19, a inicios de 2020, este artículo, solo el artículo, fue derogado de la ley y fue reemplazado, fue modificado por un decreto supremo, que es el 002-2020, el cual me da otros lineamientos respecto a cómo debe ser mi identificación de peligros y evaluación de riesgos. Este decreto supremo nos dice algo que, bueno, algunas cosas las mantiene, otras son un poco distintas o son un poquito más extensas. Nos dice que mi matriz HIPER tiene que ser actualizada por lo menos una vez al año. Es decir, que si tu matriz, por ejemplo, sacamos una matriz el 4 de septiembre de este año, el próximo año, el 3 de septiembre del 2024, es la fecha máxima para que esté tu matriz. El próximo año, 4 de septiembre de 2024, tu matriz ya no sirve, tu matriz tiene que haber sido actualizada antes de, a más tardar el 3 de septiembre de 2024, ¿bien? Entonces, una vez al año, por lo menos, tiene que haber sido actualizada tu matriz HIPER. También tiene que haber sido actualizada, tiene que haberse identificado los peligros y riesgos por cada puesto de trabajo. Antes te dabas la chance de identificar las actividades y de tus actividades de autoevaluación, pero ahora no, ahora es imperante de que cada puesto de trabajo deba contar con su propio HIPER. Significa que si tienes 10 puestos de trabajo diferentes, tienes que tener un HIPER para cada puesto. Tengo 100 puestos de trabajo diferentes, entonces tienes que tener un HIPER por cada puesto de trabajo, y de esa forma. Y tiene que ser elaborada en consulta con los trabajadores o sus representantes. Esta matriz, entonces, tiene que considerar actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia. Tiene que considerar las condiciones de trabajo previas o existentes, es decir, si había, por ejemplo, si han habido accidentes, si han tenido algún tipo de enfermedad ocupacional, cual tengan que tener en cuenta para poder hacer la evaluación. Tienen que estar relacionados al medio ambiente de trabajo. Esto es muy común con lo que yo te decía respecto a la política. Puedes encontrar muchas HIPER parecidas a tu rubro en Internet, pero no se adaptan realmente a lo que tienes tú en tu empresa, en tu área de trabajo. Entonces, si vas a tomar alguno como modelo, asegúrate de que tanto la identificación de peligro y el riesgo, y la evaluación del riesgo, y el establecimiento de controles sea pertinente, sea apropiado para lo que tú realmente tienes en tu actividad, porque si no es así, entonces tu HIPER no te va a servir para nada. También tiene que considerar los trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección de las trabajadoras y de los adolescentes también, ¿no? Todo esto, por ejemplo, también orientado al tema de proteger a las mujeres gestantes, a las mujeres que podrían llegar a estar en periodo de gestación. Entonces, también tenemos que considerar todo eso dentro de nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos. Los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, es decir, que tu evaluación de monitoreos ocupacionales debería ser punto importante para que tú puedas extraer la correcta identificación y evaluación de tus peligros y riesgos. Necesitas esos informes de monitoreos para poder sacar tu matriz IPERSE. La investigación de accidentes previas y la vigilancia de la salud, ¿correcto? Entonces, todos estos aspectos hay que tener en cuenta al momento de poder hacer nuestra matriz IPERSE. Entonces, yo te he traído un formato referencial, yo te he traído un formato que más o menos estamos usando donde yo trabajo,
me parece que tiene la mayor cantidad de aciertos respecto a lo que nos pide la ley, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que hacemos en este formato, por ejemplo, es realizar la identificación por cada puesto de trabajo, como puedes ver aquí. Vamos a identificar cada actividad y sus respectivas tareas. Y vamos a identificar también, aquí como me pedía la ley, si tengo que tomar medidas respecto tanto para varón como para mujer. En este caso, ejemplo, ¿no? En el ejemplo que te traigo, en este puesto donde yo estoy trabajando actualmente no tenemos ninguna persona femenina que realice esta actividad, que ocupe este puesto de trabajo. Entonces, no porque no queramos, sino porque pues, nadie se ha presentado a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, estamos considerando en el IPER solamente personal masculino. Y claro, como nosotros tenemos actividades de alto riesgo, consideramos, obviamente que todos tienen que ser adultos, tienen que tener cierta cantidad de años de experiencia para poder hacer realmente el trabajo fuerte. No podríamos exponer a un adolescente, a un niño, a alguien recién egresado, a que haga una actividad de alto riesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, actividades como electricidad, actividades de trabajo en altura, ¿bien? Luego identificamos también si son actividades rutinarias o no rutinarias, situaciones de emergencia, por ejemplo, dentro de nuestras tareas, dentro de nuestras actividades, ¿bien? Es muy importante separar esto, identificar el puesto de trabajo, identificar qué actividades va a realizar esa persona, ese puesto de trabajo, y estas actividades obviamente se van a desglosar en una o más tareas. Esto va a hacer obviamente que tu hiper sea un poquito más extenso hacia abajo, también va a ser un poquito extenso hacia el lado, porque va a tener varias columnas, tenemos que identificar varias cosas, pero es importante porque, como yo explicaba en cierta capacitación, si tenemos en una misma actividad, en un mismo proceso, diferentes puestos de trabajo interviniendo, se me ocurre, tenemos un técnico electricista y tenemos un asistente, que el asistente no hace la misma labor, el asistente simplemente pues es un apoyo, es como un chulillo, si le gusta llamarlo en el término más simple de repente, más burdo, más coloquial, es alguien que simplemente está a nivel de suelo, alcanzándole cosas, las herramientas, no sé, apoyándolo, alcanzándole lo que requiere, es simplemente observador de la parte exterior, no interviene directamente. Entonces, el tipo de peligros y riesgos que va a estar expuesto este técnico que sí lo hace, con esta persona que solamente le apoya, son distintos. Y es por eso que la identificación de peligros y riesgos tiene que ser específica para cada puesto de trabajo, ¿bien? Ahora, ingeniero, usted me menciona mucho actividades rutinarias y no rutinarias. ¿A qué se diferencia? Bien, la norma me pide que yo tenga identificada de esta manera, entonces las actividades rutinarias van a ser todas aquellas actividades periódicas, frecuentes, esas actividades que siempre se están haciendo, no necesariamente todos los días, porque rutinario en este contexto no significa que es una actividad diaria, sino que es una actividad que ya tenemos identificado que lo vamos a hacer. Ingeniero, esta actividad yo la realizo una vez al mes. ¿Todos los meses? Sí, todos los meses religiosamente, una vez al mes. Actividad rutinaria, pero solo una vez al mes, por minuto. Pero ya la tienes identificado de que ya está previsto de que lo vas a hacer todos los meses. Entonces, es rutinaria, es periódico, maneja un periodo, es frecuente. Es una actividad en la cual, como ya sabemos que la vas a hacer, deberíamos tener condiciones controladas. En cambio, las no rutinarias son actividades pues ocasionales, esporádicas, no es algo que te esperas encontrar de repente, aunque podrían darse, y por eso también se le conoce como condiciones no controladas, ¿no? Como es algo que no sabes, que no sabes si te va a ocurrir o no, no sabes si lo vas a hacer o no, entonces no hay exactamente una condición controlada, pero sí tenemos que identificar sus peligros y riesgos. Es muy común, por ejemplo, encontrar actividades no rutinarias cuando realizas tu ATS, eso también te voy a explicar al final de esta clase. Y también tenemos que identificar las situaciones de emergencia. En esas situaciones de emergencia tomamos en cuenta todas las situaciones imprevistas, todas las situaciones que en cierta forma se relacionan con las no rutinarias, pero sobre todo aquí estamos enfocados a, por ejemplo, los fenómenos naturales, algún accidente de trabajo. Son situaciones que requieren atención inmediata o requieren la activación de un plan de contingencia. En el momento que tú identificas este tipo de situaciones, estas situaciones de emergencia, te vas a dar cuenta al final, cuando elabores toda tu matriz, qué debería contener tu plan de contingencia. Por ejemplo, si en tu matriz consideraste el tema de los sismos como un peligro de repente, debería estar contenida la manera como actuar en el plan de contingencia. De repente, ocurre, ¿no? Nosotros, técnicos electricistas, en su hiper hemos identificado el tema de contacto con electricidad, tenemos que tener nuestro plan de contingencia, cómo actuar en caso de que una persona se electrocute.
Tenemos trabajos en altura, cómo actuar en caso que una persona sufra un accidente por trabajo en altura. Tenemos personas que trabajan con productos químicos, pueden tener gaseados, cómo actuar en caso que una persona se vea expuesto a ese tipo de químicos. Pues todo eso hay que tener que considerarlo, ¿bien? Luego de eso vamos a identificar también el tipo de peligro, porque la ley me pide que identifique si son físicos, químicos, biológicos, sociales. Eso también lo vamos a identificar aquí, ¿de acuerdo? Pueden ser peligros físico-químicos, por ejemplo, como realizar trabajos de soldadura, atmósferas explosivas, por ejemplo, es algo que te puede causar una lesión. Un riesgo mecánico, muy común, por ejemplo, que tus manos se queden atrapadas, que te hagas algún tipo de corte, etcétera. Riesgos eléctricos, por contacto directo con electricidad o por inducción, o contacto indirecto con electricidad, o locativos, ¿no? Los peligros locativos vienen a ser sobre todo los que son propios del lugar de trabajo. Un piso en mal estado, una escalera en mal estado, vidrios sin laminar en las oficinas, escaleras sin cintas antideslizantes, todos esos peligros que son propios del lugar de trabajo donde una persona va a estar. Eso es un peligro locativo. Genero, yo hago trabajos en la vía pública y puede salirme algún delincuente y me puede asaltar como consecuencia de mi trabajo. Peligro locativo, porque es propio pues del lugar donde vas a estar, la calle. También puede haber peligros químicos, por ejemplo, partículas de polvo, material particulado que puede afectar el tema de tus vías respiratorias. Psicosociales, exceso de trabajo, el tema del acoso laboral, el mobbing, el hostigamiento, peligros psicosociales, peligros biológicos, el tema de enfermedades que te puedan provocar por algunos vectores, tipo, no sé, bacterias, hongos, dengue, el coronavirus, cuando era emergencia sanitaria, el tema del COVID, la COVID también era considerado como un peligro biológico. De hecho, en los hiper que tenemos nosotros de actividades siempre lo considerábamos. Lo seguimos considerando, pero ya las medidas de control y la evaluación ha bajado un poquito porque ya no es lo mismo como cuando salió en 2020, 2021, incluso 2022. Los ergonómicos, posturas forzadas, posturas repetitivas, ¿no? Que pueden ocasionarte algún tipo de lesión a largo plazo. Y los físicos relacionados pues al tema de vibraciones, ruidos también. Noten por favor que aquí a la mano izquierda, en gris, encontramos los peligros que te pueden provocar accidentes y aquí a la mano derecha son peligros que más te van a provocar enfermedades profesionales, ¿bien? Entonces, hay que saber diferenciarlos también entre ambos para poder tomar apropiadamente las medidas preventivas en ambos casos. Recuerden que la SST no solamente ve el tema de seguridad de accidentes, también tenemos que prevenir enfermedades, ¿correcto? Luego realizamos entonces la identificación de peligros. Recuerden bien que peligro es todo aquello que es inherente a la actividad y el riesgo es la combinación de la probabilidad y la severidad que te voy a ocurrir un daño, ¿no? Entonces aquí en el tema de actividad, siguiendo con el ejemplo que teníamos de técnico electricista, esta persona pues está haciendo, se me ocurre, ¿no? Está cambiando un medidor, está arreglando una cajita medidor que están afuera de tu casa. Entonces, ¿qué peligros podemos encontrar? Por ejemplo, aquí esta persona puede encontrar que la caja portamedidor es un falso contacto y puede estar energizada. Puede ocurrirle una electrocución, por físico, o si gusta eléctrico también. Aquí debería ser eléctrico, de hecho, está por corregir. Tenemos, por ejemplo, que va a ser algún uso de algún equipo, alguna herramienta, por ejemplo, el tema de una moladora, disco de corte, para poder abrir esa cajita. Eso es un peligro mecánico. Aquí, en este caso, aquí vamos a ver todos los riesgos, ¿no? Aquí puede tener contacto con objetos filosos o punzocortantes, que le puede ocasionar una lesión, un corte, golpe o hemorragia, ¿de acuerdo? Si gustas retirar el tema de la columna de lesión, simplemente quedarte con un peligro o riesgo, también es posible, ¿de acuerdo? La ley no te pide exactamente que tengas una columna de lesión, nosotros lo hacemos porque pues, lo consideramos importante, pero si ustedes prefieren simplemente quedarse con peligro o riesgo, también no hay ningún problema. Hay algunos que también he visto que en su matriz agarran peligro y riesgo y ponen algún requisito legal específico que te hable sobre ese peligro o riesgo que se relaciona. Estaba antes en el artículo 77, como te mostré al principio de la presentación, pero cuando fue modificado ya no lo están considerando el tema del requisito legal que esté identificado. Incluso en el manual de SUNAFIL también lo identifica, pero eso es porque es antes de que salió el Decreto Supremo de 2020. Entonces, ténganlo en cuenta, por si ustedes gustan incluirlo, ya no es obligatorio porque ya no está encontrado dentro de la modificatoria, pero también sería una buena forma efectiva de poder hacer tu identificación de requisitos legales. Y el tema de contacto con líneas energizadas, ¿no? El tema de contacto con electricidad, electrocuciones,
Entonces, de esa manera es como realizamos identificación de peligros y riesgos. De algunos, obviamente, ¿no? Tu matriz tiene que contar con muchísimos más peligros y muchísimos más riesgos. Entonces, luego de eso que hemos identificado, tus peligros y tus riesgos, tenemos que identificar el riesgo puro y el riesgo residual. Ingeniero, ¿qué significa eso? Yo te recomiendo siempre evaluarlo 2 veces al riesgo. El riesgo puro viene a ser una evaluación inicial de este riesgo. Es una evaluación, tú tomas un riesgo y no hay ninguna medida de control. Tomas el riesgo como si no hubiera ningún control. Entonces, de esa manera obtienes un nivel máximo de riesgo. ¿Qué tan riesgoso viene a ser esta actividad? ¿Qué tan riesgoso viene a ser este riesgo? ¿Qué tanto nivel tiene? ¿Qué tanto me puede afectar en mi proceso, en mi personal? Entonces, ahí considero yo un riesgo puro. Luego yo establezco controles y vuelvo a evaluarlo para ver en qué estado está, y a eso se le llama riesgo residual. Entonces, yo tenía un riesgo puro, implementé controles para reducirlo. Entonces, una vez que yo implementé controles, vuelvo a evaluar y obtengo un nivel real del riesgo. Ya obtengo cuánto realmente ahora es mi riesgo, tomando en cuenta mis controles. ¿Esto qué me permite hacer? Me permite identificar si realmente mi control funcionó o no, me permite evaluarlo, me permite saber si realmente mi control es efectivo. De repente establecí un control y este control en realidad no me ha bajado nada el riesgo, significa que mi control está mal. Entonces, gerencia o la alta dirección tendrá que tomar la decisión de qué voy a hacer ahora para poder bajar este nivel de riesgo nuevamente, porque mi control no está funcionando. Hay que volver a invertir, hay que volver a capacitar, hay que comprar nuevo equipamiento, hay que cambiar el proceso, etc. Entonces, todo eso hay que establecerlo correctamente. Entonces, evalúas el riesgo de qué manera, a través de la formulita que te mostraba también al principio, combinación de riesgo de probabilidad con severidad, riesgo igual probabilidad con severidad, y a la probabilidad la vas a obtener a través de la suma de 4 factores importantes. La cantidad de personas expuestas, cuántas personas expuestas tienes a esa actividad, si existen o no existen procedimientos para hacer la tarea, para hacer la actividad, si existe o no existe capacitación sobre esa actividad al personal, y qué tan frecuente es la exposición, ojo, la exposición al riesgo, no a la actividad, porque si tú me pones, si tú lo consideras como exposición a la actividad, siempre te va a salir esto en el nivel más alto, pero aquí estamos hablando de exposición al riesgo, entonces ten en cuenta eso al momento de hacer tu evaluación. Entonces, la suma de estos 4 factores es lo que te va a dar tu nivel de probabilidad. Muy bien, ingeniero. ¿Y cuáles son esos parámetros? Parámetros los vas a encontrar en esta tablita, lo puedes ver, ¿no? Lo vas a evaluar del 1 al 3. Hay autores que les gusta hacerlo del 1 al 4, del 1 al 6. Yo te recomiendo que te manejes con estos 3 niveles, ¿bien? Una forma un poquito más sencilla. Si gustas hacerlo con valores mucho más grandes, está bien, es decisión tuya. Establécelo en tu procedimiento, establécelo, indícalo de cuánto a cuánto, establece sus criterios, ¿bien? En este caso hemos tomado estos 3. Entonces, tomando en cuenta los factores para probabilidad, si tenemos de 1 a 3 personas expuestas, le ponemos 1. Si tenemos de 4 a 12, 2. Si tenemos más de 12, 3. Género, o sea, esas son personas expuestas a mi actividad. No, expuestas al riesgo. Recuerda que estamos hablando de exposición al riesgo, no exposición a tu actividad. ¿Bien? Ah, ya. Y procedimientos. Si tengo un procedimiento satisfactorio, está muy bien elaborado, es suficiente, consideramos que es así, entonces pondremos un 1. Si existe un procedimiento, pero pues es un procedimiento que no todos conocen, es un procedimiento que hicimos pues así por hacer nada más y lo pasamos porque el cliente me pedía, porque la ley me pedía, pero en realidad no está muy bien revisado, lo descargamos de Google, lo descargamos de Script, de donde tú quieras, pero no hemos revisado si realmente se aplica a lo que nosotros tenemos, entonces le pones pues un 2. Y si no hay ningún procedimiento, le pones un 3. Capacitaciones. Tu personal está capacitado, entrenado, conoce el peligro, conoce que es un riesgo, sabe cómo prevenirlo, sabe cómo hacer la actividad. Ya, muy bien. 1. Tenemos personal que, bueno, lo hemos capacitado, pero sí, una capacitación pues así breve. O sea, que hemos dictado la capacitación, pero el personal se dormía, el personal no me hacía caso, pero yo cumplí con dar mi capacitación. Bueno. Entonces, pondremos un nivel 2. No, hay capacitaciones, pero no son efectivas. O incluso hasta le pondría 1, pero bueno, un 2. Y si de plano no hay ninguna capacitación, el personal no sabe, entonces le ponemos un nivel 3. Y exposición al riesgo, igual. Si estás expuesto al riesgo al menos una vez al año, prácticamente de repente, ¿no? Una vez al mes, eventualmente, bueno, ponle un 2. Si es una exposición al riesgo diario, permanentemente estás expuesto al riesgo, entonces ponle nivel 3. Y en la severidad, igualito.
una lesión sin incapacidad, una lesión leve, de repente chancas un dedo nada más, no pasó a mayores, no necesitabas descanso, fue un pequeño golpe, o una pequeña incomodidad, si lo quieres ver por la parte de la salud, entonces le pones un nivel 1. Es una lesión con incapacidad temporal, un daño a la salud, pero reversible de repente, si vemos en el tema de la salud, ponle un nivel 2. ¿Sabes qué es una lesión con incapacidad permanente? Se murió, puede morir el trabajador, se puede morir el trabajador, o un daño a la salud irreversible, se va a enfermar y ya no podemos recuperarlo. Entonces, nivel 3. De esa manera es como vas a categorizar. Entonces, dependiendo de eso, vas a obtener los siguientes resultados. Puedes ver aquí. Entonces, alcanzas un nivel 4, lo consideraremos pues como un riesgo trivial. Un 5 a 8, un riesgo tolerable, un 9 a 16, un riesgo moderado, un 17 a 24, un riesgo importante, y un 25 a 36 como un riesgo intolerable. Eso te permite categorizar el riesgo. Repito, esto está sacado porque nosotros hemos calculado en base a del 1 al 3. Tú quieres hacerlo del 1 al 4, del 1 al 6, entonces tú tendrías, o cualquier otro valor numérico que tú hayas considerado en tu procedimiento, porque deberías elaborar un procedimiento para hiper, deberías establecer al final igual un cuadrito así para que se determine cuáles son esos parámetros. Cuándo es trivial, cuándo es tolerable, o de repente no quieres tenerlo en 5, sino solamente en 4, de acuerdo, pero identifícalo, identifica esos parámetros, mídelos. Hay algunos que, como te digo, copian nada más el hiper y lo ven así del 1 al 6 y dicen, acá lo quito solamente del 1 al 3, y no cambian el resto de parámetros. Entonces, no debería ser así, ¿de acuerdo? Tienes que identificar y establecer conforme a lo que ustedes crean conveniente. Puede ser que de repente tú dices, ¿sabes qué? No, yo hasta el 9 considero que todavía sigue siendo tolerable. O sea, es que es no trivial del 1 al 6. Tolerable del 7 al 12. Bueno, de acuerdo. Esos son los parámetros que tú vas a elegir, que la empresa en general, que ustedes han determinado que puede ser así. De acuerdo. Entonces, establezcanlo como crean conveniente. Pero eso depende ya de ustedes. Y ojo, eso, pues, la entidad fiscalizadora por ahí podría refutarte siempre y cuando, pues, no sea muy, ¿cómo decirlo? No sea muy coherente, pues, con la realidad, ¿no? No me parecería muy raro que tú me agarres y me digas que un riesgo trivial lo vas a considerar hasta el 20, por ejemplo. Tienes del 1 al 36 y hasta 20 te consideras que es trivial. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos tú puedes jugarle con los valores a como ustedes crean conveniente, pero tiene que tener coherencia, tiene que tener sentido. Entonces, en base a eso, vamos a establecer qué significa, ¿no? Ingeniero, salió trivial. A ver, ¿qué significa eso? Por ejemplo, salió trivial significa que mis medidas de control tienen que mantenerse, tenemos que revisarlas periódicamente para ver que sigan siendo eficaces. Entonces, no necesito tomar ninguna acción adicional, ¿de acuerdo? O si la quiero tomar, pues puedo tomarme el plazo pues, que yo requiero, de repente de un año, de auditoría a auditoría, de inspección a inspección, como guste. Si sale tolerable, entonces no necesito mejorar la acción, pero debería considerar mejorar en cierta forma en implementar una nueva medida, ¿de acuerdo? O sea, no estoy mal, estoy bien. De hecho, pues, pueden ver en mi criterio de significancia, soy no significativo, estoy dentro de lo permitido, pero constantemente hay que estarlo chequeando, no ver que realmente mi control se me dispare, se me vaya por otro lado, ¿bien? Y pues ya también puedo establecer un plazo un poquito mayor, porque no estoy exponiendo demasiado el riesgo del trabajo. Recuerda que estamos hablando de probabilidad y de severidad. Si sale moderado, por ejemplo, entonces, ¿sabes qué? Nosotros consideramos, por ejemplo, que la actividad se puede hacer, pero tengo sí o sí que establecer una acción en el corto plazo, un mes, 3 meses a lo mucho, exagerando, para implementar alguna mejora que me permita tomar más acción preventiva en base a ese peligro, a ese riesgo, ¿de acuerdo? Y si ya de plano me sale un riesgo importante o intolerable, ¿sabes qué? Mi actividad yo ya no la debería hacer. Es mucho el riesgo, hay mucha probabilidad de que un trabajador se pueda accidentar. De repente no le estoy dando bien sus EPPs, de repente necesita capacitarse porque se me puede accidentar. Entonces es muy probable, está muy expuesto el trabajador a que le ocurra un accidente. Entonces, si en tu riesgo residual estás en estos niveles, sobre todo en estos dos, entonces de plano la actividad no debería hacerse. Tenemos que tomar en cuenta para poder hacer el levantamiento correcto de las observaciones. Entonces aquí, por ejemplo, evaluando un riesgo puro, decimos, bueno, pues acá el tema de que, vamos a considerarlo lo más básico, tenemos unas 10 personas expuestas, poner un nivel 2 a todos, no hay procedimiento, no hay capacitación, y pues si no hay nada y ellos están constantemente haciendo la actividad, entonces lo vamos a poner un nivel 3 de riesgo. Sumamos y obtenemos un nivel de probabilidad.
En severidad, aquí estoy considerando, ¿no? Que, bueno, si una persona se electrocuta de repente por una caja portamedidor, de repente no va a ser tan severo, ¿de acuerdo? En este caso lo estamos considerando sí. O si se corta con la moladora, dependiendo, ¿no? Del tipo de corte que se haga, también no lo consideran tan severo. Si va a tener una lesión, requiere un descanso, la poner a un nivel 2. Pero si tiene contacto directo con la energía, entonces ahí sí le están poniendo un nivel más alto, como puedes ver, un nivel 3, y se convierte ya en intolerable, como puedes ver, ¿de acuerdo? Los tres están saliendo como significativos. Entonces, como ya establecí cuál va a ser ese nivel, ahora yo tengo que bajarlo. ¿Cómo lo hago? Estableciendo controles. ¿Y qué controles le puedo establecer? Para establecer tus controles, tú tienes que guiarte de la jerarquía de controles, esta pirámide que se le llama la jerarquía de controles. Lo que siempre suele hacer un empleador cuando dice, bueno, tenemos este riesgo, tenemos que controlarlo, muy bien, cómprale su PP. Es muy común, la mayoría de empleadores te va a decir, ya, muy bien, ¿qué PP le compramos? Ya, hay que sacar procedimiento una vez, ¿qué podemos hacer? Pero no es así, ¿de acuerdo? Tenemos que seguir un orden. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si tenemos un peligro, tenemos que controlar algo, tenemos que ver la forma de eliminarlo. Tenemos que eliminar por completo el peligro, la fuente potencial de riesgo. Si no podemos eliminarlo, hay que ver la forma de sustituirlo, hay que hacer una sustitución. Hay que reemplazar esta fuente de riesgo por otra más segura o que sea menos riesgosa. Si no puedo ni eliminar ni sustituir, entonces hay que implementar un control de ingeniería, hay que implementar la tecnología. ¿Género significa robots? No necesariamente. Puede ser algún equipamiento, puede ser algún, no sé, algún tipo de dispositivo, algo, alguna herramienta quizás, algo que le permita al trabajador poder hacer su actividad de forma más segura. Si ya esto no funciona, entonces ya, bueno, puedo hablar de un control administrativo, ¿de acuerdo? Capacitar, elaborar procedimientos, establecer un estándar, una instrucción, un manual, señalizar, etcétera. Todo eso viene a ser control administrativo. Y aquí sí no me gustaría ser excluyente, aquí me gustaría incluirlo, de hecho, si ya no puedo establecer esas tres, el último nivel para considerar si es el de equipos de protección personal. Hay que entregarle pues su calzado de seguridad, su casco, guantes, un traje especial si lo requiere, todo ello dependiendo, ¿de acuerdo? Hablemos en la siguiente clase, también te voy a explicar, por ejemplo, bueno, te lo voy diciendo una vez, que el equipo de protección personal que se le compra a un trabajador tiene que estar apropiado para él. Los equipos de protección personal vienen también en diferentes tallas y tenemos que garantizar la comodidad. Este EPP que le vamos a entregar sirve para que él se proteja, entonces yo no puedo exponerlo simplemente al peligro mandándole algo, pues así simplemente por poner, ¿de acuerdo? Tenemos que establecer correctamente qué es lo que le quiero dar, ¿bien? Entonces, recuerda siempre bien esto, ¿no? Tenemos que eliminar el peligro, eliminar el peligro o el riesgo, reducirlo lo más que pueda, evitar que la persona tenga contacto directo con la fuente potencial, evitar que esa persona se accidente. O lo sustituyo, de repente estoy usando algún químico que es muy nocivo, de repente busco la manera de sustituirlo por otro que sea menos nocivo, ¿de acuerdo? Control de ingeniería, de repente implemento, no sé, algún tipo de equipo nuevo, alguna forma de que el trabajador realice su actividad de manera más segura. A veces, muchas veces el tema de la eliminación y el control de ingeniería van a veces de la mano también. Luego el tema de capacitación, con los controles administrativos y también lo de equipo de protección personal al final. Noten bastante que estos tres primeros niveles dependen menos de la persona que estos dos. O sea, tú capacitas o entregas EPPs, vas a depender mucho que el trabajador lo aplique, no lo aplique, lo use, no lo use. Estos tres son más efectivos porque no intervienen tanto, ¿de acuerdo? Va un poco más orientado al proceso, a la actividad en sí, que al propio trabajador. Entonces, es por eso que estos tres suelen ser un poquito más efectivos que los otros dos, ¿bien? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, lo de las cajas energizadas. Entonces, ¿sabes qué? Como yo estas actividades no las voy a poder eliminar porque necesito que mi trabajador las haga, no veo forma de eliminarlo, tampoco tengo cómo sustituirlo porque la manera más efectiva de hacer que, por ejemplo, él abra una caja portamedidor sigue siendo la moladora, en lugar de que lo esté abriendo pues como otro tipo de herramientas manuales o que lo esté golpeando la caja y eso va a molestar a mi cliente. Entonces, poco puedo hacer así, tampoco es que puedo implementar alguna ingeniería muy grande para poder hacer. Podríamos, por ejemplo, si es que tuviéramos la posibilidad de comprar, no sé, algún tipo de emuladora que tenga algún tipo de sensor, que cuando sienta el contacto que sienta el contacto con la persona, pueda bloquearse automáticamente. Existen equipos así, pero ya tendría que valorar el empleador si quiere o no, si quiere o no quiere, o
si puede o no puede implementarlo. También dependemos bastante que existan los recursos para ello, que también permita que se le pueda hacer ese tipo de implementación. Entonces, en estas medidas de control, ojo bien con este nombre, medidas de control existentes. Tú no puedes establecer aquí para controlar esto controles ideales o controles que a ti te gustaría que existan para hacer la actividad. Como te mencionaba yo, ¿sería bueno tener una emuladora que tengas? Sí, sería muy bueno. Lo pongo, ¿lo tienes? Si no lo tienes, entonces ¿por qué lo vas a poner? No, pero es que eso va a ser con control. Sí, pero cuando llegue una fila a inspeccionar, cuando venga algún auditor a revisar, o tú mismo, cuando quieras aplicar tu hiper correctamente, van a encontrar que no lo tienes. Entonces estás mintiendo en tu declaración de tu hiper, van a pensar que tu hiper no lo has elaborado tú, que lo has sacado de otro lado, de otra empresa que sí realmente lo tiene. Tú tienes que establecer tus propios controles. Pero en este caso nosotros nos pusimos el tema de cumplir con el procedimiento, revelar las cajas antes de manipularlas, que usen el tema de sus uniformes completos, careta antiarco, guantes dieléctricos, etc. Entonces, evaluamos nuevamente en base a lo que ya tenemos y tenemos ya un nivel de riesgo más bajo. ¿Qué pasaría si yo me achoro y le pongo acá el control más alto que yo pueda poner? Obviamente que lo voy a bajar al nivel más bajo, el tema del riesgo. Pero, no le voy a dar una falsa seguridad a mi trabajador. ¿Por qué? Porque significa que el nivel que significa con eso que yo le estoy dando a entender que todo está muy bien, cuando en realidad debería tomar en cuenta para tomar acciones mejores. Entonces, si yo no me sincero correctamente con mis controles, no voy a poder establecer después una mejor acción, una mejor toma de acciones, una acción de mejora constante para poder seguir incrementando su nivel de seguridad. ¿Bien? Entonces, ingeniero, pero ¿y si al final yo hago así como usted me dice, yo pongo solamente lo que tenemos, pero mi nivel de riesgo me quedó moderado, me sigue siendo significativo, sale en rojo mi nivel de riesgo, entonces no me sirve? No, espérate. Si tu nivel de riesgo residual, después de establecer tus controles y evaluarlo, sale igual no logras reducirlo al máximo, sale significativo, entonces lo que tienes que hacer aquí es establecer planes de acción. Pues todos tus riesgos que no están aparentemente controlados, tienes que establecerle una acción por cada uno. Para establecer estas acciones, vas a identificar qué objetivo quieres lograr, vas a identificar cuándo lo vas a lograr, qué actividad vas a hacer, cuándo la vas a hacer, quién la va a hacer. Vas a establecer como un programa, como un plan para la implementación, y a eso le vamos a llamar planificación de la actividad preventiva. En la ley te mencionan como hasta cuatro planes, programas diferentes. El plan de seguridad, el programa de seguridad, el programa de servicio, la planificación de la actividad preventiva. La ley no te define muy bien los cuatro, por ahí te menciona creo que 1 o 2, pero más o menos yo te voy orientando que la planificación de actividad preventiva es justamente cuando tus riesgos que no has podido controlar, estableces acciones para poder mejorar en esa parte. A eso le vamos a llamar planificación de actividad preventiva, ¿bien? Por si en algún momento necesitas sustentarlo, ¿de acuerdo? Ingeniero, no he entendido muy bien porque usted habla muy rápido, usted no explica muy bien. No te preocupes, te voy a traer con un ejemplo, ¿bien? Voy a tomar un ejemplo sencillo. Vamos a evaluar este tipo de peligro-riesgo. Solamente la parte de la evaluación, para que te quede mucho más claro, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que estamos evaluando una actividad, pues, obviamente te digo, orientado a lo que yo más conozco, un cambio de luminaria. Ingeniero, ¿qué es una luminaria? Bueno, en este caso, pues, son prácticamente lo que tú debes conocer como alumbrado público, ¿no? Los postes de luz, los que te alumbran en la noche, ¿bien? Vamos a suponer que tenemos que hacer la actividad, tenemos que hacer el cambio de esta luminaria. Entonces, para hacer esto, yo soy una empresa, pues, muy básica, ¿no? Yo agarro a mi trabajador y le doy simplemente su uniforme, su casco, photocheck de repente, y lo mando a que lo haga con lo que él pueda. Entonces, mi trabajador para eso, sin ningún tipo de medida, no le doy escalera, que suba con pasos de escalamiento, son unos estrobos que usan para ascender, va a subir el poste, 9 metros de altura, de repente más, va él con sus propias fuerzas a retirar esta luminaria completa, dependiendo, aquí estoy mostrando una de metal, pero pueden ser de repente, si son más antiguas, unas de concreto, que son un poquito más pesadas, y él solito pues las va a ir bajando, ¿no? Las va a ir bajando con su propia fuerza, puro pulso hasta abajo. Tiene que controlar su peso, tiene que controlar pues que baje. Entonces así a simple vista, vamos a identificarle un solo peligro y un solo riesgo para poder avanzar rápido, ¿bien? Lo más básico que vamos a encontrar aquí, entre otras cosas,
puede ser que esta persona pues está haciendo un trabajo en altura, ¿correcto? Una persona que está haciendo trabajo en altura, el riesgo es que se puede caer, obviamente está haciendo trabajo en altura, puede caerse, puede ser una caída de desnivel, y la lesión que le va a ocurrir en el peor de los casos, la persona se puede matar, ¿de acuerdo? Una mala maniobra, puede caerse de una altura considerable y puede ocasionarle la muerte, ¿bien? Entonces, así tal cual como está, vamos a empezar a evaluar su nivel de riesgo, ¿bien? Para eso vamos a traer la formulita de probabilidad y la vamos a combinar con la formulita de riesgo. Vamos a combinar probabilidad con severidad para obtener, pues, el nivel de riesgo que necesitamos. Y recuerda que esto lo vamos a evaluar 2 veces. Vamos a establecer un riesgo puro y le vamos a establecer, pues, un riesgo residual, ¿de acuerdo? Entonces, vamos iniciando. Personas expuestas, ¿sabes qué? Yo tengo, pues, haciendo este tipo de actividad y en las mismas condiciones, yo tengo, pues, actualmente, digamos, no sé, unas 6 personas, ponle unas 6 personas, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta nuestra tablita anterior, de 4 a 12 personas, vamos a poner un nivel 2 de riesgo, con 6 personas. Procedimientos, no, mira, ¿sabes qué? Realmente no hay procedimientos, no, ingeniero de seguridad no ha elaborado ninguno. No tenemos, de hecho, ingeniero de seguridad, simplemente lo hemos mandado a hacer. Vamos a poner un nivel 3. Capacitaciones, no, sabes que no hay tiempo de capacitar, la persona tiene que trabajar porque tenemos que generar, no tiene que haber producción, sino con qué le vamos a pagar el sueldo, ya, no hay capacitación, a nivel 3. Entonces, por lógica, una persona que no tiene los equipos necesarios, no tiene procedimiento, no ha sido capacitado, no hay una preocupación real por la alta dirección para poder proporcionarle los medios, obviamente está constantemente expuesto al riesgo, le vamos a poner un nivel 3, ¿bien? Sumamos y obtenemos pues aquí un nivel 11 de probabilidad, ¿correcto? Bien. Ahora hay que establecerle la severidad. Bueno, si en caso le ocurriera, y yo creo que es muy probable que le ocurra, una persona en estas condiciones se cayera, yo creo que sí podría tener una lesión muy severa, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a poner un nivel alto de severidad, un nivel 3. Hacemos la multiplicación y obtendremos un nivel 33. ¿Qué significa ese 33, ingeniero? ¿Recuerdas la tablita que habíamos visto? No. Ya, muy bien, no hay problema. Yo te la traigo aquí. Si tenemos un nivel 33 de riesgo, significa que estamos en esta parte de acá. Es un riesgo intolerable. Significa que es muy peligroso para el trabajador. Entonces, deberíamos cancelar la actividad y establecer las acciones de control para que él pueda volver al trabajo, ¿bien? Como puedes ver, estos 3 eran significativos, entonces estamos excediendo, estamos en un nivel muy alto. Entonces, ¿sabes qué? Tomando en cuenta esto, digo, no, bueno, si me vas a parar la actividad, entonces tengo que implementar todas las medidas que tú quieras. Bien, en primer lugar, vamos a capacitarlo, vamos a elevar los procedimientos, vamos a elevar el estándar. Esta empresa, ¿sabes qué? Se puso las pilas, digo, ¿sabes qué? Yo quiero ir mucho más allá. Esta persona, vamos a darle los equipamientos para que pueda hacer. Le voy a poner una escalera para que él pueda ascender correctamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Es más, ¿sabes qué? No, olvídate de la escalera. Le vamos a poner, pues, un brazo hidráulico con canastilla, le vamos a poner. Vamos a dar todo el equipamiento que requiera para que pueda hacer su actividad de forma más segura. Correcto. Entonces, como puedes ver, a diferencia de antes, que prácticamente subía con estrobos, dependía mucho más de su habilidad, ahora cuenta con un equipo en el cual puede acceder de forma más cómoda y más segura. Como puedes ver, está completamente bien asegurado para que pueda realizar su actividad. En primer lugar, sin tener que bajar todo el equipamiento. En segundo lugar, que tiene menos chance de que se pueda caer. Y aún ahí, de repente no lo puedes apreciar bien en la foto, igual de todas maneras establece su punto de anclaje dentro de la propia canastilla. Entonces, es menos probable que se vaya a caer, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, una vez que hemos establecido todos nuestros controles, volvemos a evaluar. ¿Cuántas personas tienes expuestas ahora? Mira, ¿sabes qué? Yo he implementado como unos 2, 3 de estos y al resto les he puesto escalera, porque realmente no me da pues el presupuesto para ponerle una de estos a cada uno. Y ahora ya no tengo 6 personas, ahora han bajado, como ahora están trabajando, puedo darme, los hago trabajar de 2 en el mismo grupo de repente, entonces tengo menos personas expuestas, porque ahora avanzamos más rápido con el equipamiento. Ya, muy bien, entonces vamos a bajarle un nivel 1 de personas expuestas. Tenemos el equipo, no hay este mismo equipo, pero hay otros equipos y hemos bajado la carga laboral, bueno, vamos a ponerle un nivel 1. Procedimientos, ¿sabes qué? Ahora sí contamos con un ingeniero de seguridad, hemos establecido un procedimiento, hemos establecido un manual para cómo usar este equipamiento, un estándar para trabajo en altura, está bien, colócale un 1. Capacitación, para que puedan usar este equipo, esta maquinaria, el personal ha tenido que asistir a un curso, o sea, un curso de unas 8 horas, han hecho pruebas con el equipo, más o menos se han capacitado, están certificados
por un instructor, por el mismo proveedor, de repente su personal está instruido, tiene certificado de que pueden usar el equipo apropiadamente, han sido evaluados incluso, está aquí el reporte de evaluación. Ah, muy bien, entonces hay capacitación, perfecto, nivel 1. Encima ha sido evaluada, nivel 1. Entonces, tomando en cuenta ahora, ojo que estamos evaluando únicamente trabajo en altura, porque puedo considerar más factores, pero ahora solamente enfócate en el trabajo en altura. Tomando en cuenta esto, esta persona está menos expuesta a una caída. O sea, sí, claro, igual está haciendo trabajos en altura, eso pues va a ser muy difícil que podamos retirarlo, porque esto igual tiene que hacerse, pero va a ser menos probable que se caiga. Ya no está tan expuesto a una caída, porque como puedes ver, a diferencia de la fotografía anterior, donde él tenía que ascender y dependía de su habilidad para poder quedarse, aquí tiene una zona un poco más estable para poder trabajar, ¿no? Tiene los dos pies ahí bien colocados, maneja bien su equilibrio, entonces, y aparte, desde arriba él puede con sus propios controles establecer correctamente la posición para trabajar mejor, sin necesidad de estirarse demasiado, entonces hay menos exposición al riesgo, ¿bien? Sumamos ahora y hemos bajado el nivel de probabilidad de 11 a 4, bien. Ahora la severidad. Es que yo creo que una persona que trabaja así, de esta manera, con este equipo, yo creo que es mucho menos probable que realmente le vaya a causar algún daño, ¿de acuerdo? De repente, si le puede causar alguno, de repente va a ser menor, de repente mínimo. Podría de repente darse caso. Bueno, de repente quieres extremarte un poquito, ya, bájale solamente a un nivel 2. Yo creo que si se cae de uno de estos, si es que está bien sujeto, tiene el equipamiento, salvo que te pongas pues ya muy, muy pesimista y digas, no, sí, igual la máquina puede fallar y se va, ya. Pero yo creo que un nivel 2 estaría bien, considerando pues que le estás reduciendo la parte la parte de la caída de exposición, el tema de la exposición, el tema de que existe o no existe un procedimiento, una correcta capacitación también. Yo creo que podemos bajarla hasta un nivel 2 de severidad. No va a ser tan severo el daño. Entonces tomamos en cuenta la combinación de estos dos factores y ahora hemos bajado a un 8. Entonces, miramos nuevamente nuestra tablita y podemos apreciar que un nivel 8 está dentro de tolerable, es un riesgo no significativo, está más controlado. Entonces, de esa manera es como uno a uno, cada peligro y cada riesgo tenemos que irlo evaluando de esta forma, ¿bien? Lo que yo te recomiendo. Hasta aquí, respecto al hiper, y antes de poder pasar a los últimos 2 puntos, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces voy a continuar con el siguiente punto. Para poder cerrar este tema y para poder darte unos alcances más, a ver, voy a chequear el chat por si acaso también. Ok. Aparte de tu matriz hiper, que recuerda, como te estaba comentando, que esta matriz la tienes que elaborar por lo menos una vez al año, también deberías actualizar tu hiper cada vez que haya habido un accidente laboral. Eso probablemente también te lo iba a tocar en el último tema, pero también te voy adelantando. Cada vez que hay un accidente, se entiende de que algo ha fallado en tu sistema. Algunos inspectores de SUNAFIL, algunos auditores, algún colega en seguridad, te extrema un poquito más y te dice, pues, que si ocurre un accidente, tu sistema ha fracasado por completo. A mí no me gusta verlo de esa manera. Como yo un poco más metido en lo que es sistemas de gestión, entiendo que cuando ocurre un accidente, indudablemente ha habido una falla. Pero para mí, particularmente, pienso que un sistema fracasa si es que tuviste la falla, tuviste el accidente, la pérdida en este caso, y no tomaste ninguna acción, no tomaste ninguna medida para corregir, para mejorar. Si no ocurrió eso, entonces para mí ahí sí el sistema está completamente fracasado. Pero si ocurre el tema del accidente y te preparas, mejoras, ves que debes implementar de nuevo para poder evitar que esto le vuelva a ocurrir a más personas, entonces yo creo que estaríamos hablando pues de que el sistema realmente sigue funcionando, ¿de acuerdo? Que algo falló en el camino, sí. Y una de las cosas que solemos identificar que ha fallado es la correcta identificación de los peligros y los riesgos. Entonces, tengan en cuenta que cada vez que ocurre un accidente, así sea leve, tienen que volver a evaluar la matriz hiper. Tienen que identificar, tienen que hacer la investigación, tienen que identificar qué falló, qué no falló.
para poder ver qué cosa hay que mejorar. De repente está mal evaluado algún riesgo, de repente hay un control que no está funcionando, de repente hay un control más que tienes que añadir, pues todo eso tienes que incluirlo. También deberías evaluar tu hiper con tus resultados de tus monitoreos ocupacionales. De repente en tu monitoreo identificaron algún nuevo factor que no estás considerando en tu evaluación de peligros y riesgos. Deberías incluirlo también. Si cambió de repente alguna normativa legal, también deberías cambiar tu hiper. Si cambió el proceso, como te decía, ¿no? Antes teníamos, acá un ejemplo, teníamos el personal que hacía la actividad con puros pasos de escalamiento, sin escaleras, sin equipamiento. Ahora tenemos un equipo. Entonces, contar con este equipo siguiente va a reducir en algo tus peligros y tus riesgos, te genera nuevos peligros y riesgos. Entonces, ese cambio en el proceso también hay que considerarlo en la matriz hiper, hay que volver a actualizarla. No solamente simplemente para bajar tu nivel de riesgo, también porque ahora tienes nuevos peligros respecto a esta maquinaria. ¿Qué va a pasar el día que la maquinaria falle? Tienes que establecer que tienes que hacer tus mantenimientos preventivos. ¿Qué va a pasar? No sé, si es que había un desperfecto y nadie lo notó. Tienes que establecer que tienen que revisar periódicamente antes de usarlo, que tienen que hacer su capacitación anual nuevamente para recordar, para volver a asegurarte de que el personal sabe usar adecuadamente la maquinaria. Entonces, todo eso hay que establecerlo correctamente, ¿bien? Entonces, significa, ingeniero, que mi hiper yo puedo actualizarlo cada 3 meses, cada 6 meses. Sí, puedes actualizarlo las veces que tú consideres necesario y tu hiper va a tener una duración de 1 año. Entonces, más de 1 año, ahí sí te podrían observar. Si tu hiper tiene, pues, digamos, 9 meses atrás, puede todavía pasar una inspección de SUNAFIL, de la entidad fiscalizadora, ¿correcto? Entonces, asegúrate siempre que por lo menos una vez al año, así sea únicamente para cambiarla de fecha, que no debería ser, pero así sea, aunque sea para que le cambies la fecha, tu hiper tiene que haber pasado por lo menos una revisión. Puede ser que tú, el área de seguridad, el comité en sí, y crean que realmente no hay nada más que añadirle al hiper, que todo está muy bien. Está bien, pero establezcanlo. Pongan ahí, porque también el hiper tiene que estar aprobado por tu comité, no lo vayas a olvidar. Entonces el comité tendrá que poner, ¿no? Se revisó el hiper-C de tal puesto de trabajo y se encontró conformidad, se aprueba el comité con fecha tal. Y pues ya, tu hiper quedaría ahí aprobado, ¿bien? Otra cosa más acerca de tu hiper, que también deberías considerar, es que tu hiper tiene que contar con la participación de todo el personal. Todos tienen que, o sea, todos los que son de ese puesto de trabajo tienen que haber participado en la elaboración de su propio hiper. ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que en mi hiper tengo que hacer que todos firmen? Sí. No, pero ingeniero, que tengo 40 trabajadores haciendo el mismo puesto, ¿las 40 firmas tienen que ir ahí? Sí. Pero claro, no las vas a poner todos en la matriz, pero tienes que conseguir esas 40 firmas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedes hacer en ese caso, lo recomiendo bastante, es que elabores una lista de asistencia. Hay un formato para lista de asistencia, la próxima clase te lo voy a traer, en el cual le pones como asunto, ¿no? Elaboración o revisión o actualización, pero como quieras ponerle, pero incluye lo de que ellos participaron, de la matriz hiper tal, o del procedimiento tal. Entonces, haces firmar a todos como asistente y ya con eso estás sustentando de que ellos han participado. Tomas foto, obviamente tomas foto, presentando ahí la hiper, alguno de repente parado, hablando, entonces ya con eso estás asegurando de que todos han participado. El inspector es una fila y dice, ¿ellos han participado en el hiper? Sí. Evidencia, acá está fotos, informe, lista de asistencia donde indica, mira, acá está su nombre de esta persona, aquí está su firma, aquí está la fecha, aquí indica de que él ha participado en la elaboración de su hiper. Ah, ya, entonces con eso pasa. Ingeniero, y los nuevos, a los que entran después de que actualices tu hiper, a ellos tienes que entregarle una copia del hiper, o por lo menos asegurarte con un cargo de entrega de que ellos han sido instruidos en el hiper. En el momento de la inducción, muestra el hiper y explícale, ¿no? Mira, el hiper es evaluamos de esta manera, parámetros tal, tus principales peligros y riesgos son estos, tal cual, listo, muy bien, firman acá, cargo de entrega de hiper. Entonces, que él obviamente acredite que sí ha recibido de ti su matriz hiper-C. De repente no ha participado en la elaboración directamente, porque pues él entró después, pero siquiera está acreditando que lo ha recibido, que lo ha leído. Y tú estás probando también que obviamente el hiper ha sido extensivo también para esa persona. Y claro, cuando te toque la próxima revisión, si esa persona sigue trabajando contigo, lo vas a hacer participar en la elaboración y actualización de ese hiper. Tengan en cuenta esos 2 puntos justamente para el tema de la gestión correcta de sus matrices hiper. ¿Bien? Mapa de riesgos, forma rápida. Mapa de riesgos viene a ser un plano de tus condiciones de trabajo
que lo puedes hacer de diferentes formas, ¿de acuerdo? No hay una forma estándar para poder hacer tu mapa de riesgos. Es distinto hablar de mapa de riesgos que con tu matriz y per se. Básicamente tu mapa de riesgos es un plano, elaboras un plano de tus instalaciones, y a este plano le puedes colocar, si bien la señalización, las salidas de emergencia, zonas de seguridad y todo eso, muy bien, pero eso no se va a convertir en mapa de riesgos hasta que tú hayas identificado esto. ¿Qué EPPs tienen que usar? ¿Qué tipo de riesgos se pueden encontrar? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, riesgo eléctrico. Ya. Acá, tienen que usar correctamente las botas de seguridad. Correcto. Aquí tienen que usar esto. Ya. Entonces, hasta que tú consideres ese tipo de imágenes identificadas para tu mapa de riesgos, un auditor o una inspección no lo va a considerar. Yo te lo digo por experiencia, porque en una auditoría que tuvimos, nos pidieron mapa de riesgos, mostramos el plano de la sede, mostramos las señalizaciones correctamente, y el auditor dijo, no es mapa de riesgos. Digo, no, pero aquí está, mira, aquí está identificado. Sí, pero no veo los riesgos. No veo qué EPPs tienen que usar. No veo qué riesgos están expuestos ahí. Entonces, a partir de la fecha, entonces hemos estado incluyendo también más o menos ese tipo de identificaciones. ¿En qué programa lo puedes hacer? Pues generalmente eso es en AutoCAD. Ahí hacen generalmente el plano. Si quieres usar algún otro tipo de aplicativo, hay servicios en línea también para hacerlo. Bienvenido sea. Simplemente asegúrate de que estén correctamente el tema de las identificaciones, ¿correcto? Yo, por ejemplo, yo no manejo muy bien el AutoCAD. A veces me pasaban a mí el plano, no podía escalarlo para ponerle la señalización, a veces le pedía ayuda a uno de los ingenieros, o cuando él no estaba, pedía ayuda para que lo exporten a PDF, y en PDF simplemente le añadía después las imágenes posteriormente, y así presentaba mi mapa de riesgos. Es una forma, pues, ¿no?, de poder salir a veces de la situación cuando no manejas muy bien el tema de los programas. Pero básicamente es eso, tu mapa de riesgos debes considerar ese tipo de aspectos, ¿bien? Por último, ingeniero, para cerrar ya casi la clase. ¿Qué pasaría, ingeniero, si tengo que hacer una actividad, no sé, un mantenimiento, una actividad rápida que no estaba considerada antes, y tengo que elaborar nunca se ha hecho antes esta actividad, pero nos toca hacerlo hoy día? No tengo hiper para eso, no sé qué medidas de control debería tomar. ¿Qué tengo que hacer? Bien, si es una actividad que no has hecho antes, es no rutinaria, no sabemos si la vas a hacer de nuevo, de repente no. Lo que debería hacerse es un ATS o un AST, como lo quieras llamar, análisis de trabajo seguro, ¿de acuerdo? Esto es cuando un procedimiento actual no es adecuado para ejecutar la actividad de forma segura, o es una actividad nueva, es una actividad no ordinaria, para la cual no tienes un hiper o un procedimiento establecido. Entonces tienes que llenar un ATS. ¿Para qué haces esto? Bueno, en primer lugar, porque cuando haces un ATS vas a identificar las tareas. Es muy parecido al hiper, ¿de acuerdo? Es como su hermanito pequeño, casi. Estableces cada una de las fases, etapas de la actividad que vas a realizar. Por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos, vas a retirar la barra esmerilar de la caja alimentadora. Luego vas a introducir la barra para eliminar las rebabas, ¿no?, para esmerilar. Y luego vas a depositar la barra ya esmerilada en la caja de barras esmeriladas. Ya, muy bien. Estas son las etapas, las tareas de tu proceso, de tu nueva actividad, ¿de acuerdo? Entonces, luego de eso, hay que establecer qué potencial vas a encontrar en cada uno. Por ejemplo, si agarras la barra, puede que tenga bordes filosos y te vas a lastimar, te puedes cortar. O se te puede caer la barra y te puedes lastimar los pies. O, ¿sabes qué? Al momento de esmerilar, te va a saltar chispas y te vas a lastimar los ojos. O se puede romper el esmeril, o puedes quedar atrapado dentro de las partes móviles, puedes quedar dentro de las manos, ¿sí? O al momento de descargarlo, puedes volver a cortarte porque ahora la barra ha quedado mucho más filosa. O nuevamente se te pueden caer y te van a lastimar los pies. Entonces, aquí, nuevamente, como si fuera un hiper, vas a identificar por cada etapa, vas a identificar qué peligros y qué riesgos vas a encontrar. Luego de eso, vamos a establecer qué medidas de control hay para cada uno, como puedes ver, ¿de acuerdo? Entonces, en la etapa 1, ¿sabes qué? Vamos a indicarle este equipo de protección, ponerle guantes, calzado de seguridad, para evitar justamente los riesgos que habíamos identificado anteriormente. Vamos a poner una camisa de mangas cortas para evitar vamos a proporcionar el uniforme de trabajo apropiado. Vamos a poner una cámara extractora de repente para todo el polvo, vamos a poner una guarda para el esmeril para evitar de que se rompa, todo lo demás, ¿de acuerdo?
Y como un paso 3, por ejemplo, para eliminar el peligro, ¿sabes qué? A la cajita cada cierto tiempo lo vamos a ir retirando para que no se acumule de más barras y evitar el tema de los accidentes. Entonces, de esa manera es como hemos establecido un ATS. Ahí con Valeria también yo te he alcanzado un formato de ATS para que más o menos puedas aplicarlo en el caso que lo requitas. ¿Bien? Por favor, si alguno tuviera alguna pregunta, me gustaría poder escucharlos, de repente algo que añadir, de repente algo que les, no sé, algo que no haya quedado claro o algo que les gustaría consultar para poder apoyarlos, por favor. Ingeniero, buenas. Una pregunta. Sí, buenas, díganme. El IPRC, el llenado se realiza de los peligros más leves o de los peligros más graves. Todos. Todos los peligros y riesgos tienen que considerarse en tu IPA. Claro, No al tiene momento una, de las- ¿Perdón? no tiene una secuencia. Una secuencia. Sí, sí se puede empezar de los peligros más leves, ¿no? Como orden y limpieza, así sucesivamente. Para el momento, mira, el único orden que podrías tener sería que cuando, por ejemplo, no estableces un puesto, estableces un proceso, y a ese proceso le pones etapas. Que primero, como te ponía acá en el ejemplo del ATS, primero vas a hacer esto, luego vas a hacer esto otro, luego vas a hacer este otro punto. Ese sería el único orden que podrías identificar respecto dentro del IPA. Después, para identificar qué peligros y qué riesgos, no hay exactamente un orden establecido. O sea, tú estableces, si ustedes gustan en un procedimiento, empezar por los que consideren más severos y luego finalizar con los más leves, o al revés, es opcional completamente. Eso no lo indica la ley, eso no lo supervisa como tal el tema de la SUNAFIL. Yo lo veo también por un punto en que se supone que al momento de iniciar, bueno, por sentido común podría decir, este es más riesgoso que el otro, pero en realidad no lo vas a saber hasta el momento que termines de hacer la evaluación. Entonces, por ahí sería un poco complicado decirte, mira, sí, empieza por este otro, no. Entonces, en sí el único orden que se podría establecer es en base a la secuencia de etapas para hacer alguna tarea, para hacer algún proceso. Pero para identificar los peligros y los riesgos, no hay ninguno. O sea, ahí tendrías que establecer conforme vayan identificando, ¿no? Y ahí mucho te puede apoyar la parte operativa, porque ellos son los que están ahí presentes en la actividad. Pasa muy a menudo que el área de seguridad identifica los peligros y los riesgos y establece y los coloca dentro de la matriz conforme a lo que cree que está bien, conforme a lo que considera que es correcto, conforme a lo que según su percepción o a lo que ha visto o ha inspeccionado en la actividad o en su experiencia cree que podría ocurrir, pero no va a ser exactamente igual a cuando el mismo trabajador que está ahí se sienta o se para o participa y te dice, soy aquí ingeniero, cada vez que yo trabajo, hago esta actividad, también nos ha ocurrido que nos puede pasar esto. Soy aquí ingeniero, el equipamiento que tenemos actualmente a veces falla y nos evita haciendo esto. ¿Sabe qué, ingeniero? Actualmente el EVP que nos dan no es suficiente. Ingeniero, ¿sabe qué? Aquí en el procedimiento, como usted lo ha puesto acá, esa etapa que usted ha puesto ahí, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? No sé, la etapa no se me viene ninguna a la mente, pero la etapa que usted quiera ya no se hace, porque actualmente lo estamos haciendo de otra manera que nos parece más segura. Entonces, esa retroalimentación con el área de operaciones va a permitir de que los controles que se establezcan sean mucho más apropiados para la actividad que están realizando. Y por eso es importante también la participación del área de operación. Volviendo a la pregunta, no hay en sí un orden establecido. Puede hacerse mediante una lluvia de ideas, lo que ellos consideren, ¿no? Claro que va a ser más frecuente, más común, de que pues, como yo lo veo en dos opciones, ¿no? Que alguno quiera ir un poquito más en orden e identificar conforme le parezca que van apareciendo los peligros y los riesgos, y otros que van a preferir optar por iniciar identificando los peligros más obvios, pero al final hay que identificarlos pues absolutamente todos, los más grandes, los más pequeños, incluso los relacionados con fenómenos naturales dentro de algunas actividades también. Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. Ingeniero, ¿qué pasaría si hubiera un accidente dentro de la empresa? ¿Ya? Yo entiendo que cada trabajador debe tener su SFTR, ¿no? Sí, Seguro correcto. Vida Ley. Entonces, se lesiona, por ejemplo, se vuela o un dedo lo pierde. En Ok, este caso, que sea dentro de la empresa, ok. ¿cómo se haría? ¿Se haría un reporte? ¿Se informaría en la zona de trabajo? ¿Cuál es el procedimiento?
Bien, eso es un poco adelantamos a las otras dos clases, pero sí es correcto. Aquí hay que diferenciar dos cosas en primer lugar. Una cosa es el SSTR y otra muy distinta es el seguro de vida ley. La póliza SSTR es el seguro complementario de trabajo de alto riesgo. Solo hay hay un listado que ya establece el Ministerio de Trabajo de cuáles son las actividades que se consideran como trabajos de alto riesgo. No son todas, hay algunas que sí, y esas actividades que se han considerado, después con Valeria te voy a alcanzar ese listado porque sí lo tengo. A esas actividades que están consideradas, eso sí son obligatorios que sus trabajadores tengan su SSTR, que vienen dos, un SSTR de pensión, me parece, y el otro salud. Y la póliza de vida de ley es otra aparte, es un seguro aparte, es un seguro que pues ese sí debe contarlo todo trabajador. Es un seguro, me parece, tipo pensión en caso fallezcas mientras estás haciendo una actividad. Creo que fallezca mientras estás trabajando, no necesariamente si es accidente de trabajo, por eso es independiente, es distinto el tema de la póliza de vida de ley. Ahora, en el caso de un accidente, como yo no sé si también lo mencionaba aquí en esta clase, si el accidente ha ocurrido dentro de lo que controla la empresa, sus instalaciones, sus almacenes, sus unidades móviles, de repente incluso, dependiendo, no necesariamente, pero dependiendo, se considera accidente de trabajo. Pero independientemente del horario, ¿de acuerdo? Porque puede ser que tú me digas, no, ingeniero, me accidenté, pero estaba en mi hora de almuerzo, pero estaba dentro de la empresa. Estaba trabajando dentro del almuerzo, dentro de la empresa durante mi hora de almuerzo porque mi jefe me dijo que tenía que hacer esta actividad y me accidenté. Entonces es accidente de trabajo. Se considera accidente de trabajo. Ocurrió dentro, el jefe lo ordenó, no importa el horario, lo que importa es que hubo una orden de un jefe y pues te accidentaste. Por eso también les recomiendo asegurarse de que cada orden de trabajo que tengan siempre venga sustentado con algún tipo de documento, correo, WhatsApp, llamada si es posible, ya si no tienes nada, llamada, de alguna manera para que se pueda sustentar todo eso, ¿bien? O de repente no firmas tu charla de 5 minutos, le haces que él firme, ingeniero, para empezar acá firma mi charla de 5 minutos. Eso lo haces pasar. Entonces, pero siempre hay que acreditarlo, ¿bien? Entonces, sí, si te accidentas o si un trabajador sufre un accidente, inmediatamente lo que hay que hacer, pues es llevarlo al centro de salud a que lo atiendan y hay que reportarlo, pues, a la SUNAFIL. La SUNAFIL tiene un portal en el cual se llenar la información respecto a lo que ocurrió del accidente, ¿bien? Hay 4 casos, los cuales deben ser, pues, reportados, ¿bien? Uno es el incidente peligroso, en realidad, el incidente peligroso, que es cuando ocurrió un evento, pero no ocasionó daño al trabajador, no hubo ningún daño al trabajador, es un incidente peligroso, debe ser reportado. El otro es que es un accidente leve, un accidente, pues, que, como te decía, alguien se chancó un dedo, se hizo un pequeño corte de repente, alguien se incrustó una grapa en el dedo. ¿Quién es tan tonto para incrustarse una grapa en el dedo? No sé, yo. O un accidente incapacitante, que se lesionó, se voló un dedo de repente, necesita recuperación médica, va a estar más de 2 días de descanso de repente. Y el otro es el accidente fatal, pues, ¿no? El accidente fatal. ¿Y quiénes reportan? El empleador reporta en el caso que sea incidente peligroso y accidente fatal. Y reporta el centro de salud cuando es accidente leve y cuando es accidente severo, accidente incapacitante. Entonces, en esos 2 casos, el accidente leve y el accidente incapacitante reporta el mismo centro de salud. Pero claro, para eso es que tú tienes que llegar al centro de salud y tienes que decirle, mi trabajador se accidentó. ¿Accidente de trabajo? Sí. Entonces ahí el centro de salud tiene que reportarlo como accidente de trabajo. Pero es muy común que los empleadores, pues, para evitar el tema de sanciones de SUNAFIL, para evitar investigación, no digan eso, ¿no? Llevan y dicen, no, fue accidente común. No, venía a acompañarlo, se accidentó y venía a acompañarlo, accidente común. Y no lo reportan como accidente de trabajo, ¿bien? Entonces, es distinto. Ingeniero, ¿y qué pasa si lo llevé como accidente incapacitante y se murió dentro del centro de salud? ¿Lo tengo que reportar yo? No, en ese caso sigue siendo parte de la jurisdicción del tema del centro de salud. Entonces, el centro de salud tendrá dentro de su reporte que, pues, identificar que ya falleció la persona, que fue accidente fatal. Entonces, claro, tú lo único que tendrás que hacer es asegurarte de que la clínica haya reportado, ¿no? Hay casos en los que ya inmediatamente, pues, ya llegó la persona, ya falleció al instante, entonces hay que reportar al mismo empleador.
Pero esos son prácticamente los dos entes que deberían hacer el reporte. El empleador cuando es incidente peligroso o accidente fatal, y el centro de salud cuando es accidente leve o accidente incapacitante. Esos son los dos casos. Y ya pues ahí tiene que activarse la póliza correspondiente, tienen que darle su atención de salud, tienen que hacer la investigación correspondiente, que ese tema lo vamos a dejar para el día viernes, y hay que establecer las acciones necesarias, ¿no? Y dependiendo de la gravedad, pues la SUNAFIL vendrá también, hará la investigación respectiva respecto a sus inspectores y determinará pues el grado de responsabilidad del empleador y establecerá también las sanciones correspondientes. Y esas tablas de sanciones también te las voy a traer para el día viernes. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Me parece que alguien había levantado la mano. Sí, ingeniero, no, sino que como mi internet estaba lento, no sé si cuando habían dicho qué evidencias puedes tener si el empleador te manda a hacer una actividad fuera del horario de repente laboral, como no lo que yo, por ejemplo, hacía, bueno, cuando estaba en obra, porque ahorita estoy en gabinete, Okay. era que mis trabajadores pues llenen el ATS, ¿no? Y Sí, eso era una correcto. evidencia de que ellos están laborando todavía, aún aunque no sea el horario que normalmente ellos trabajen, ¿no? Entonces, eso era una evidencia que siempre yo les decía que tienen que llenar cualquier actividad Sí. que ellos hacían. Y eso es muy útil en realidad. Sí, correcto. Es importante también por eso concientizar a los trabajadores que llenen sus formatos de seguridad, porque cuando ocurre un accidente de trabajo, las aseguradoras a veces no quieren reconocer, que es un tema pues que hay que estarle pagando el gasto médico. Entonces, ellos tienen sus parámetros para determinar accidentes de trabajo y cuáles no. Entonces, si una persona está trabajando y no firmó su charla de 5 minutos, no firmó su OTS, no firmó nada, entonces la aseguradora va a considerar de que realmente esa persona no estaba trabajando y podría no remunerarlo, podría no reconocer el tema de la pensión. Entonces, por eso es importante concientizar a que el trabajador tiene que llenar sus datos para que todo eso después la aseguradora lo va a pedir para poder hacer la correcta activación del seguro. Entonces, eso es importante considerarlo. Y también porque a veces pues el empleador también, no necesariamente el asegurador, a veces el empleador es el que se quiere pasar de vivo y no quiere reconocer al trabajador el accidente. Entonces, hay algunos, por ejemplo, en una clase, en otro curso, me preguntaban, ¿no, ingeniero, de qué mi compañero se accidentó, pero fue fuera de la empresa, pero fue bajo orden de la persona, estaba en hora de almuerzo y el jefe nos dijo, ¿no?, que trabajáramos, nos dijo que hiciéramos tal, y fue y se accidentó y no la reconocieron. Entonces, sí, pues hay que denunciar a SUNAFIL, pero también hay que buscar la manera de acreditar que esa persona realmente ha sufrido accidente de trabajo. Porque pues el empleador, lo más común que diga es, yo no lo mandé. Yo no, eso era su hora de almuerzo, yo no lo mandé. Y si se cierra de esa manera, pues hay que buscar el medio probatorio. De repente no hay una orden de trabajo impresa, pero quizás hay una comunicación por WhatsApp, hay un mensaje, hay una llamada, algo en cierta manera que lo pueda vincular. Y la SUNAFIL en ese caso es muy condescendiente con el empleador, con el trabajador. O sea, para la SUNAFIL, el trabajador le dice, no, sí me mandaron, y la SUNAFIL va a buscar todos los medios probatorios para probar los beneficios del trabajador. Yo en muchas oportunidades, en capacitaciones respecto a SUNAFIL, la SUNAFIL es bastante estricta y como te digo, para la SUNAFIL ocurre un accidente y sin hacer investigación previa, la SUNAFIL ya ha determinado que el empleador tiene cierto grado de responsabilidad. La lógica es la siguiente, el trabajador se accidentó haciendo una actividad para ti, porque tú le diste el trabajo, por lo tanto, tú eres responsable. Ese es básicamente el lineamiento que tiene SUNAFIL, ¿de acuerdo? Tú lo contrataste, tú lo expusiste al riesgo, entonces se accidentó por causa tuya. Entonces, en base a eso es que va a determinar el grado de responsabilidad. En un momento, por favor. Y bueno, y ese es el caso, ¿no? Yo también conocí, por ejemplo, una vez un trabajador que falleció, se accidentó debido a que tenía que hacer un trabajo, no era de nuestra empresa, no era tampoco nuestra localidad, o sea, tuvimos conocimiento de lo que ocurrió, eh, que fue, estaban haciendo unas actividades en líneas de distribución, a mi atención, más de 20.000 voltios, habían hecho cortes, si no me equivoco, y estaba en una especie en una estructura, en un poste, en el cual pasaban dos circuitos diferentes. Entonces, mientras estaba arriba,
la concesionaria, en este caso, porque estamos hablando de contratistas, la concesionaria le dijo, ¿no? Ya que estás ahí, el otro circuito también. Ese circuito no está en el plan de trabajo. No, pero también una vez el otro circuito, ya que estás ahí, ya, un solo trabajo. Ah, bueno, muy bien, dijo el trabajador. Agarró el otro circuito y el otro circuito no estaba considerado en el corte. Y pues le pasó la corriente y falleció. Falleció la persona. Sí, creo que falleció. Y si no falleció, al menos las consecuencias fueron muy, muy graves. Porque era media tensión, era más de 20.000 voltios y pasó la corriente bastante grave. Y aparte, como supuestamente había corte, de hecho había corte, pero no para ese circuito, no tenía exactamente los CPPs que le previnieran de la descarga eléctrica. Entonces, al momento de que vayan a la investigación, se negaron. Yo no lo mandé. No, en el plan de trabajo, aquí está mi plan de trabajo, mi orden, dice circuito A y él no tenía que agarrar el circuito B. Y se negaron no sé al final cómo terminó resultando. Pero pues hay de todo, ¿no? Obviamente la persona que estaba a cargo no iba a querer asumir responsabilidad de que él le mandó a hacer una actividad que al final resultó que lo terminó matando. Entonces, hay que tener siempre bastante cuidado, sobre todo en la parte planificativa de una actividad. Tomando en cuenta los riesgos que pueden presentarse, una actividad de alto riesgo, por ejemplo, hay que tener en cuenta absolutamente todos los controles y hay que evitar inventar sobre la marcha cuando uno está trabajando. Si tenemos un plan hay que cumplirlo y si queremos sacar otra actividad hay que evaluar nuevamente el riesgo, realmente se puede, realmente no se puede. Si se puede, bien, pero asegúrate, pues, ¿no? Como mencionaba la señorita Ana, elabora un ATS, no sé, algo. Busca la manera de extender el tema de las medidas preventivas. Uno entiende, yo a veces entiendo el tema de producción quiere avanzar, operaciones quiere avanzar, quiere cumplir las metas, está bien, pero tiene que ir de la mano con seguridad. No pueden ir peleados, no pueden ir cada uno por su lado. Todos tienen que caminar al mismo ritmo, todos tienen que caminar de la mano. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien más, alguna otra pregunta? Si no, ya con eso estaríamos culminando. Todo lo que tenga que ver también con accidentes y la próxima clase te voy a hablar bastante respecto a los registros obligatorios y el contenido del plan de seguridad. Eso te lo voy a dejar para la siguiente clase y todo lo que tenga que ver con accidentes también para la clase del día viernes. Eso no va a entrar en tu examen, así que no te preocupes. Tu examen entra hasta aquí, hasta lo que es hiper. ¿Alguien más, alguna otra pregunta? Hola, sí, dime. Ingeniero, una pregunta. Sí. Cuando se realiza el trabajo de riesgo, se dice como trabajos en altura, aparte del IPRC, ¿qué otra herramienta de gestión más se realiza o se puede realizar? Aparte de contar con tu hiper, si vas a hacer un trabajo de alto riesgo, tienes que asegurarte que el trabajador, en primer lugar, tenga su examen médico de ingreso, en el cual te acredite que efectivamente está apto para hacer esa actividad, ese trabajo de alto riesgo. En segundo lugar, tienes que contarle con su póliza CTR, es fundamental, tiene que tener sí o sí su póliza CTR. Y en obra, en campo, tienes que tener el formato de atención médica de la aseguradora. La aseguradora te da un formato de atención médica y tienes que tenerlo ahí en campo y tiene que estar firmado por la gerencia. O sea, en blanco, pero en la firma de representante legal de la empresa ya tiene que llevar la firma. Porque en caso ocurra un accidente, tú vas directamente con ese formato y lo ingresas. Y ya tiene que estar firmado, no vas a buscar la firma recién, ¿no? Y no lo puedes firmar tú tampoco. Entonces, es muy común que las concesionarias lo pidan también. O sea, tú llevas el formato obra ya firmado por gerencia, obviamente en blanco para que lo puedas llenar después en caso de que te ocurra el accidente. Ese es otro. La matriz hiper, el procedimiento de trabajo, tienen que llenar su charla de 5 minutos, indudablemente. Es una reunión breve que se hace previamente a la actividad. Se toca algún tema de seguridad, de preferencia relacionado a la actividad que están haciendo, y una identificación de los peligros y riesgos, que se acredite que ellos conocen los peligros y riesgos de su actividad de ese momento. También es importante contar con un permiso de trabajo de alto riesgo, permiso de trabajo en altura, permiso de trabajo con líneas energizadas, permiso de trabajo de izaje, permiso de trabajo con fuentes de calor, permiso de trabajo en espacios confinados, etc. Cualquier formato que tú gustes implementar, que sea como un permiso de trabajo que acredite que esa persona está autorizada para poder realizar la actividad, el horario en que va a realizar la actividad, qué medidas de control debe contar también. También es importante que cuentes, de preferencia, con, esto se le llama permiso de trabajo, la charla, con un formato de inspección o algún medio probatorio de que has inspeccionado previamente la actividad
los equipos y las herramientas que la persona va a usar. Esto porque no vaya a ser cosa que ocurra un accidente y te digan que pues, falló el equipo porque no lo habías revisado. Previo a la actividad tiene que haber una inspección. Se puede hacer una inspección visual, breve, rápida, pero de alguna manera tienes que acreditar, ¿no? Que lo revisó, que hizo los checklists, que firmó y que aprobó de que sus CPPs estaban en buen estado. Lo revisó antes de. Esto aparte también, no solamente por un tema de cumplimiento, también te va a ayudar a que la persona se asegure de que realmente sus equipos son apropiados, están en buen estado, le van a brindar la garantía de que va a estar seguro haciendo la actividad. Entonces, eso también es importante que cuente. Ok, gracias, ingeniero. Ok, listo. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Espero que les haya parecido interesante la clase, espero que lo hayan entendido. Si tuvieran alguna otra pregunta, igual después en la siguiente clase la pueden venir a traer, no hay ningún problema. Estoy dispuesto para poder solucionar cualquier duda que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche. Valeria, te cedo el